quiero empezar con el seminario a cargo de el ingeniero Sergio Ledesma de la FAO, de las Naciones Unidas, con el tema referente a la parte amazónica. En ese sentido, quiero dar muy sintéticamente un poco el currículum del ingeniero de la FAO. Es un ingeniero boliviano de nacionalidad boliviana que ha estudiado en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Ha hecho una maestría en Europa, en Francia, Italia y España, en ciencias y tecnología con mención en agronomía. Ha estado trabajando en Italia a través de la organización con la parte de Slow Food y luego ha estado también como funcionario de la cooperación italiana, 7 años en la ciudad de La Paz, trabajando con varios proyectos, especialmente en la parte de la parte amazónica, pero también acá en la parte altiplano con muchos proyectos. Luego, hace 5 años ya está trabajando con la FAO de las Naciones Unidas, con el cual también ha llevado distintos proyectos y haciendo publicaciones en esta organización y trabajando con el ministerio correspondiente del gobierno. Simplemente eso, han designado al ingeniero Sergio Ledesma García para que pueda brindarnos este seminario referente a la parte de la Amazonía. Vamos a dar con estas palabras de bienvenida al ingeniero para que pueda empezar nuestro seminario y vamos a invitarle en ese sentido. Tiene aproximadamente 60 minutos, puede tal vez prolongarse un poco, pero son 60 minutos que tiene para poder exponernos la temática que nos va a brindar esta tarde. Ingeniero Sergio, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Sergio Ledesma. Muchas gracias, licenciado Abdón, y también a la licenciada Nora, que nos ha remitido la invitación, la coordinadora del Instituto de Investigación Contiki, y para mí es un grato placer poder estar aquí presente con ustedes para poderles un poco dar, ¿no? El tema de gestión del bosque en relación a la carrera, ¿no? Como una herramienta útil para todos los que nos están escuchando, ¿no? Se trata principalmente de una presentación que espero sea útil para toda la carrera, para docentes y estudiantes. Algunos de ellos ya me conocen en relación a alguna acción que ya hemos hecho oportunamente, y también mostrarles de manera en primicia, ¿no? Muchos de los documentos que se han ido generando a través de los proyectos y programas, pero sobre todo la idea de que el desarrollo también no es solamente el desarrollo que se relaciona a la economía, ¿no? Mucho lo hemos visto en relación a la economía, pero también en relación al ambiente, ¿no? Entonces, inicio este recorrido con ustedes. Yo creo que ya han tenido alguna conferencia de la Amazonía, una conferencia en relación a todos los productos del bosque. Entonces, no les va a ser diferente, yo creo, este tipo de presentación, y más bien yo creo que les va a aportar datos que pueden ser utilizados para sus carreras y también tener otra idea de lo que nosotros hemos podido hacer con el equipo, el tema de desarrollo, ¿no? En este caso, gestión integral y sustentable del bosque amazónico, ¿no? Y ahí por eso el título también es crecer en el marco de esta gestión, crecer de diferentes maneras y a través de un canal que es en este caso el título del proyecto era en el caso de la economía social comunitaria. Es decir, había la idea y sigue habiendo la idea, pero lo más difícil era plasmarla en acciones concretas. Y en ese sentido, ¿por qué también el bosque es parte, ¿no? del desarrollo? Porque el bosque está en todo el mundo distribuido, como pueden ver en este mapa. En el caso son más de 4.000 millones de hectáreas,
¿no? En el caso de la franja tropical es en donde nosotros nos encontramos y es donde hay una cantidad importante de bosque, entonces sustento del desarrollo de los pueblos que viven en todo nuestro continente. Pero también es un desarrollo que tiene un freno. ¿Por qué? Un freno porque también esa zona es la que está más afectada por incendios. Pero pueden ver ahí un dato que América del Sur tiene casi el 21% del área de bosque mundial. Pero también se compara a otros países, otros que tienen mucho más ¿no? superficie, como Rusia, Brasil, Estados Unidos y los otros. Es decir, que más o menos tenemos unas 0,52 hectáreas por persona a nivel mundial, con más de 7.000 millones de habitantes. Es decir, tiene realmente un peso en todo el desarrollo económico que tenemos a nivel mundial. Y estos datos se han sacado del reporte de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en relación al tema de bosques. Entonces son datos bastante frescos que han salido este año y también un poco actualizados en el tema de otro reporte que salió hace 2 años. Entonces, el bosque en sí tiene un valor potencial realmente en el desarrollo de toda nuestra América del Sur, de todo el mundo. Y en este caso también hay un cambio en relación a qué países o qué regiones han tenido mayor cambio de uso de suelo en este caso y por qué otras no lo han tenido. Y se relaciona principalmente al desarrollo de cada una de las regiones. Como ustedes pueden ver, Europa tiene un cambio neto anual bastante reducido en base a este último decenio, que no supera los 0,3 millones de hectáreas al año, mientras que nosotros tenemos un importantísimo cambio de suelo, ¿no? Del bosque en sí, a pesar de que este último decenio se ha visto reducido. Y esos son los modelos realmente de desarrollo que cada uno de las regiones y países pues están tratando de empujar, ¿no? Por eso también esta mirada global puede servir para explicar esos cambios. Además, que muchas de las especies introducidas forestales en nuestras regiones también muestran ese carácter, ¿no? En este caso, en el gráfico de la izquierda, tienen una proporción de especies introducidas y nativas, ¿no? Las introducidas en América del Sur son más preponderantes, más del 90% en plantaciones forestales, mientras que en América del Norte es al revés, son especies nativas. Ahí también se ve qué rumbo tiene el desarrollo en relación a cada una de las regiones. Nosotros introduciendo otras especies en nuestras plantaciones forestales, porque supuestamente tienen mayor rendimiento, tienen mejor ingreso económico. Pero también esto va relacionado a las áreas protegidas, y creo que también lo han visto en la carrera o lo están viendo, porque en este caso, América del Sur tiene la mayor cantidad de áreas protegidas en el mundo, 31% de todas, mientras que Europa solamente tiene 6%. Entonces ahí también hay que dudar realmente por qué nuestras áreas protegidas tenemos muchas más acá, o están conservadas o están restringidas, son un bien público restringido a nuestro desarrollo, ¿no? Es otro debate en relación al desarrollo, en relación a los recursos forestales. Y también otra cosa muy interesante es el tema de manejo, porque el bosque se maneja efectivamente, pero en América del Sur tenemos el más bajo manejo de bosque. Es decir, no manejamos bien los recursos forestales para poder tener un uso y aprovechamiento adecuado. En cambio, Europa tiene más del 96%, su mayoría está manejado su bosque. Y otra cosa un poco asombrosa, que también podemos ver en el gráfico de la derecha, es que estos bosques en su mayoría son de dominio público. Efectivamente, Europa tiene sus bosques públicos, más del 80%, y América del Sur, acá tenemos más una incidencia privada. Y esto sin manejo, ¿no? Un poco para ver la problemática también de lo público-privado y el manejo del bosque para tener un uso y aprovechamiento de los recursos. Continuando también en relación a esta proporción de área de bosque, ¿para qué se usa realmente? Tenemos el tema de que en Europa, efectivamente, el bosque se utiliza para la producción, ¿no? Para la producción, que es realmente el tema de madera, el tema de productos no maderables, como la castaña, pero en cambio en América del Sur tenemos toda esta gama de diferentes proporciones. El caso de uso múltiple o el uso de producciones es más reducido. Múltiple, ¿qué quiere decir? En relación a una combinación de varios de ellos está el turismo, está la investigación, la conservación.
pero no la producción. Nuestro desarrollo con los bosques no va a la producción, va a otro tipo de funciones, otro tipo de servicios, según lo que nos muestran estos datos. Preocupante en relación a lo que se está perdiendo. Y un poco, a ver, también mientras que cambiamos un poco, si pueden entrar acá, algunos de ustedes, también me gustaría que puedan entrar ese Menti, si no lo han visto, se los pongo ahorita en el chat, y así también hacemos una pequeña pausa para que ustedes me mencionen en el chat un poco una palabra en relación a lo que es desarrollo, y ahí pueden ponerla, las pueden ir poniendo si ustedes quieren, tienen un código para el que esté atento, para el que esté en el chat, para el que esté atento puede ingresar ahí, pone el código, pone una palabra que un poco le haga pensar lo que es desarrollo, ya que ustedes están en la carrera también, ¿no? De la carrera de desarrollo, de ciencias del desarrollo. Entonces, si ustedes pueden ir votando, también ahí voy a poder ir viendo sus votaciones. Pero bueno, continuemos mientras tanto, se puede ir viendo este tipo de instrumento más que es un poquito para estar atentos. Y como les decía, esta franja, ¿no?, tropical de bosque es la que es mayormente quemada. Y obviamente en nuestro país también tenemos eso. Pero nosotros estamos aquí en América del Sur, ¿no? 587 millones de hectáreas. Mientras que en África y África, el diferente tipo de África, pues están en una cantidad mayor, ¿no?, de superficie quemada del 2001 al 2018. Impacto del fuego también en el desarrollo, porque utilizamos esas técnicas para poder tener comida. Y en lo que viene al proyecto y al desarrollo es la importancia mundial de los productos no maderables. Nosotros hemos visto el principal, que es la castaña, que va como alimentos comestibles, pero es lo que sacamos del bosque, un 30%, o materias primas para medicinas, para utensilios, la carne, la miel, las resinas, otros productos como la goma, ¿no? Es decir, todo el bosque nos da de comer, nos da medicina, nos da el paisaje, nos da todo lo que nos permite nuestro desarrollo sostenible o sustentable, depende donde vayamos. Y en ese caso, todo este contexto que les acabo de decir va en relación a un proyecto que se ha desarrollado en Amazonía, que algunos ya lo conocen, nuestra Amazonía. ¿Que por qué hablar de la Amazonía? Porque está en la Constitución, efectivamente es parte de nuestro desarrollo y es estratégica en relación a nuestros recursos naturales. En este caso, un proyecto que se ha destinado a realizar 3 cosas, principalmente tema de forestal, tema de emprendimientos, tema de gestión integral y sustentable del bosque. ¿Y cuáles son los componentes de la gestión? Los componentes de la gestión integral y sustentable del bosque, como lo llama el Estado boliviano, son 6 pasos. El primero es el que están realizando ustedes en cuanto al diálogo de saberes, ¿no? Es decir, ahí ustedes están en la carrera afianzando herramientas para este diálogo con las poblaciones, con la gente, con las organizaciones sociales. El segundo es la diversificación de sistemas productivos, que solamente no podemos vivir de la castaña, pero tenemos sistemas agroforestales, tenemos la pesca, tenemos el comercio, tenemos el transporte, tenemos diferentes medios de vida, es lo que llamamos, ¿no? El tercero iría en los principios de desarrollo integral en relación a las leyes que se tienen en vigencia, ¿no?, por la Constitución Política, que ustedes lo conocen muy bien, y el tema de, obviamente, generado a la gobernanza territorial. Cómo esos territorios realmente son libres para todos los usuarios del bosque y los de esos territorios, y no son de foráneos, de ese caso, gestionados. Es decir, es necesaria la gobernanza de nuestros territorios y con todos los usos y derechos para nuestros bosques, ¿no?, de las personas que viven en ellos y también en las ciudades, en los lugares urbanos y periurbanos. El quinto, que es el que un poquito yo creo que les puede servir más en relación a la carrera y en el tema de por qué hablamos de funciones ambientales. Funciones ambientales nos dicen que es pues el ecosistema, que es diferentes temas que permiten que funcione realmente nuestro ambiente, ¿no? En este caso veremos ahí el tema de la polinización, el tema de los polinizadores, el tema del suelo. ¿Por qué todo esto va al desarrollo? Porque sin esto, sin conocerlo, no podemos realmente generar ningún tipo de desarrollo en ningún lugar si no tenemos un ambiente sano y también conservamos esas funciones. Y el sexto es aprovecharlo
porque tampoco podemos resguardarlo o cercarlo para que nadie lo use. Han visto, tenemos 31% de las áreas protegidas a nivel mundial. Y en base a esto, a este concepto de desarrollo, también de gestión del bosque, de gestión integral del bosque, se ha tenido que ir a terreno. ¿Pero por qué? Porque nuestros productos forestales no maderables tienen una importancia elevadísima en la cantidad de millones de dólares que llegan. Son más de 100 millones de dólares al año que llegan en relación a una redistribución de los ingresos por un recurso, en este caso, un recurso forestal de primera importancia, que es la castaña, ¿no? Pero también pueden ser otros, como el azaí, el cacao, que también están en nuestra Amazonía o en todo otro tipo de territorio. Pero ¿qué realmente hemos trabajado y en el desarrollo del proyecto se ha logrado tener como buena práctica? ¿Qué es lo que realmente se ha logrado para ver ese desarrollo concreto en el territorio? Se ha visto que hemos podido apoyar a unos 22 emprendimientos para que ellos mismos puedan dar esa transformación de productos del bosque a productos en nuestras mesas, para nuestra alimentación, para la seguridad alimentaria, para la soberanía alimentaria. Entonces ahí, de dos productos que se aprovechaban, y ellos hay el majo, la palma real, diferentes tipos de productos de sistemas agroforestales, además de apoyar con los municipios una incorporación de recursos. Y lo más importante, y lo que creo que ahora también vamos a poder ver como parte del desarrollo, es la parte de innovación y lo que realmente las universidades nos han apoyado y hemos trabajado de manera conjunta. Hemos trabajado modelos de desarrollo para la recuperación de áreas degradadas. Áreas donde se quemaba, áreas donde ya no importaba, se han recuperado modelos con diferente incorporación de plantas, ¿no? Diferentes plantas. Otra cosa importantísima, y aquí ustedes están, son los puentes. ¿Por qué yo interesados en tener este trabajo y esa apropiación de sus recursos naturales con instrumentos bastante sencillos, como un sistema de información geográfica u otro? Y otro es el tema de también soberanía científica y tecnológica. Muchas de estas máquinas que ven aquí no existían en nuestro mercado. Ha habido constructores de tostadoras, descascarilladoras, molinos, envasadoras, soberanía científica, pero práctica, ¿no? No en el discurso ni en el papel de un plan. Ahí es lo que hemos podido generar y se ha mostrado allá. Y también una parte de por qué los viveros no sirven. ¿Por qué? Porque en ellos, pero se necesita el seguimiento sanitario de los plantines. ¿Para qué? No para hacer bonitas las ciudades, sino para producir, enriquecer el bosque. En este caso con plantines de azaí, plantines de castaña, de cacao. Es decir, nos han costado ahí casi $0.24 el plantín, pero mejorando el sistema de riego, el sistema de los invernaderos. Y otra cosa también eran estos emprendimientos. ¿Por qué son interesantes? ¿Por qué los hemos puesto como buena práctica? Porque ellos realmente nos han dado esa diversidad de producción, tanto en pesca de río, de selva, como también emprendimientos donde se han gestionado, se han manejado, ¿no? En el tema del azaí o el tema del cacao también para su fabricación. O el tema de miel también, porque la miel es un producto que ha sido utilizado durante la COVID bastante y ha sido incluido realmente también en algunos de los paquetes realmente para las familias, ¿no? En este caso. Es decir, con una inversión muy baja, de ahí de unos $9,000 por emprendimiento, que también es interesante que lo sepan, se ha logrado un 12% de incremento del ingreso familiar. Datos concretos que han permitido de manera realista incrementar y saber que el bosque no solamente sirve de paisaje o de área protegida, para... Y en este caso son infografías que ustedes las van a tener también en relación a más o menos cuánto realmente lo que saca una familia por zafra, el caso de cuánto saca por zafra, quiere decir la colecta, ¿no? De los diferentes frutos en relación a la cantidad de árboles de castaña que tienen, y otro tipo de aprovechamiento que se ha logrado a través de los planes de manejo o el lograr un registro sanitario
De hecho, hemos logrado los primeros registros sanitarios en azaí, en pescado, en miel de la Amazonía andina, gracias también a diferentes ministerios, diferentes instituciones, pero es un poco lo que es la gestión integral del bosque, ¿no? En relación al modelo de desarrollo que se quiere plantear y se ha puesto en práctica. Obviamente, no todos los emprendimientos son los que han sido, han sido exitosos. De esos 22, pues también ha habido otros que no han logrado también su desarrollo. En este caso, a ver si se puede escuchar y me confirman si hay sonido. Les voy a poner un video en relación a uno de los emprendimientos de azaí que tenemos. Ahí está casi a la vez ya cuestionado, entonces se está viendo, se está conociendo, y hay bastante interés de varias empresas, lo cual nos motiva a seguir más adelante. Estamos trabajando, se puede decir, con los 3 eslabones, ¿no? Porque estamos haciendo recolección, en este caso el azaí. Estamos haciendo producción en pequeña escala porque ya se está implementando sistemas agroforestales y la transformación que se la viene haciendo, ¿no? Y en este caso nos faltó decir comercialización porque también hacemos esa parte de la cadena productiva, ¿no? Ya últimamente nos pasaba un taller que teníamos que entrar a las plantas, eran importadas, ¿no? Y con los informes, con el chulo. Me parece que no se ha podido escuchar el video, pero lo van a tener de todas maneras para poderlo compartir, ¿no? En base a la presentación que se va a ir remitiendo. Un poco para ver, un poco también en relación a todos los proyectos, ¿no? Un poco los problemas y demás dificultades y que han ido, ¿no? En relación a la mano. Ahí pongo algunas, ¿no? En relación a lo que realmente la actividad forestal no se incluye en otros procesos como el tema de certificación orgánica, comercio justo. Es decir, hay intereses de otro tipo que ahí no han logrado, ¿no? Esa unión realmente, ¿no? Entre los usuarios del bosque y todos los productos realmente que se podrían usar y aprovechar de ellos. Me parece que no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Mil disculpas, si me confirman. Sí, se ve, hay una pantalla. Bueno, continuando también, otra cosa que hemos generado es el tema de los sistemas agroforestales. ¿Y por qué también lo pongo parte del desarrollo? Porque es una principal fuente de ingreso también de los pueblos, ¿no? Indígenas y campesinos de la Amazonía, en menor o mayor grado, los cuales tienen un gasto realmente por actividad y una implementación en el tiempo, ¿no? Una inversión realmente que se ve en el tiempo en relación a mano de obra, efectivamente, y también en relación a la cantidad de producción que se puede ir viendo en relación a toda esa diversidad de producción que se tiene. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos entre los volúmenes de producción, obviamente el plátano en este caso y el café es entre los principales que mueven un sistema agroforestal, y la ocupación de mano de obra también a través de diferentes personas, ¿no? En las labores culturales, principalmente toda la familia,
o indicadores también de inversión en relación a los insumos y la mano de obra. Otra cosa que no hemos visto en todo el tema de estos proyectos es el tema de la mano de obra, que es gratuita y es parte de la valorización de la mano de obra y de la gratuidad que se da a los productos que llegan a nuestras mesas y también generan economía. Es decir, que si uno pagara un jornal, pues tendría un gasto, ¿no?, que no se podría recuperar. Pero en este caso, haciendo además el cálculo, pues efectivamente después del tercer año estos sistemas agroforestales a partir de una cantidad de unas 5 suelen ser rentables. Ingresa dinero a la familia, pero es solamente un sistema agroforestal, un sistema de bosque y además el tema de comercio que da toda esa agilidad de desarrollo económico de la Amazonía. Entonces yo creo que ya lo han escuchado, pero aquí algunos datos que pueden ser interesantes. Y además, obviamente, en relación a que el monto llega, obviamente, a una inversión de unos $2,000 el primer año por hectárea y después ya se puede ir recuperando también ese capital que se ha ido incluyendo. Obviamente aquí el programa ha tenido una participación que ha permitido su continuidad y también en relación al uso de los insumos que tenían, en relación a la visión de la gestión integral del bosque. Algunas imágenes de donde hemos trabajado, efectivamente la castaña principal producto, pero hemos ido desde emprendimientos que hacían las galletas de castaña hasta emprendimientos donde hacían una azaí ya con tecnología, un azaí en polvo para exportación a Colombia, o un café también que se ha podido exportar a Colombia, el café de la comunidad Pimpollo, que es un café robusta que se ha logrado incluir dentro de las exportaciones de AMPROCA, ¿no?, de la Asociación Nacional de Cafeteros. Es decir, productos que ustedes no me creen, pero no creo que me crean porque el tema es que son emprendimientos o asociaciones muy pequeñas, no son tan grandes, ¿no?, como uno piensa, ¿no? Entonces, es un esfuerzo bastante interesante para poder tener estos resultados. Y en ellos un poquito también les muestro esta herramienta que trabajamos, obviamente, en todo el sistema agroalimentario, desde la producción, colecta, hasta el consumo y desde los medios de vida hasta el sistema público, ¿no? Porque eso es lo que nosotros llamamos en FAO el tema de territorializar la política pública. ¿A través de qué? En este primer resultado hay unos estudios que se van a ver un poquito a detalle, los sistemas agroforestales, los planes de manejo, la certificación orgánica, un complejo que permite el tema de producción, mejorar la producción, reducir las pérdidas. En uno segundo, en el tema de emprendimientos, también ahí hay que tener productos nuevos, transformados del bosque, que permitan también un ingreso, no solamente por hacerlos, sino también para poder tener un ingreso en la familia para la alimentación. Y uno tercero, que era el tema ya de la gente realmente cómo practica, cómo realiza sus productos, cómo maneja las plagas, cómo procesa el pescado, cómo logra realmente incubar su emprendimiento. Y también el tema, obviamente, legal que va acoplado, el que es más lento, el legal, porque las organizaciones, hay asociaciones, hay diferentes OECAS o OECOMs que están enfocadas. Quizás no es la figura que necesita nuestro país, pero en algún momento pues legalmente está esto, ¿no? Pero eso permite otro tipo de registro sanitario para que no tengamos problemas en la salud, enfermedades transmitidas por alimentos, como el tema de Chagas o el tema de otro tipo de bacterias o virus que pueden venir en estos alimentos, ¿no? Entonces, todo un complejo que permite realmente a cosas que nosotros haríamos igual o peor, en este caso algunas recomendaciones que ustedes las pueden utilizar para sus proyectos y es obviamente crear una red funcional de emprendimientos. El desarrollo también va por la cooperación entre nosotros. De los 70 que estamos aquí o muchos más, yo creo que en pocos nos cooperaremos en un futuro y es sobre todo muy bueno poder colaborar y como van a ver hay un equipo detrás de esto para fortalecer este tipo de capacidades y sobre todo avanzar en el conocimiento para tener una amplitud en cuanto a conocimiento de productos, en este caso innovadores que se lograron, o también productos que llegan al mercado como pescado congelado, en este caso envasado, o también un aporte nutricional en la alimentación complementaria, que es algo que se trabaja muy poco, o a nivel turístico, ¿por qué no todo está unido? Nosotros lo hemos unido, hay una ruta del pescado en el municipio de Porvenir que se ha podido apoyar, pescadores que dan tema de turismo también y enseñan
un poco cómo es el proceso de pesca a través de una asociación pequeña. Otra cosa muy importante, y es la que también nosotros incentivamos, es el intercambio de experiencias, pero no de técnicos, sino de productores, y es donde hemos aprendido mucho más, ¿no? Algunos productores que han ido hasta aquí a Santa Cruz, han ido también a San Buenaventura, a Yapacaní, ¿no? Para ver un poco cómo cada uno trabaja en su territorio, y es diferente, y cada uno de ellos, de los productores, han aprendido en ese sentido. Luego, obviamente, el tema de comercio justo, comercio orgánico y demás certificaciones tienen que estar incluidas en normativa de manejo de bosque. Y la recuperación de bosque también permite el tema de tener esa diversificación, al conjunto con algunos aportes, obviamente, de los municipios principalmente o de las mismas comunidades. Y el otro tema que no hemos logrado, era el tema financiero. Los bancos, pues, por miles y miles de productos financieros que ofrecían, ninguno, por lo menos era lo que habíamos visto, era adecuado para el desarrollo de nuestras asociaciones y comunidades. Pedían unos requisitos que eran más para a una persona que tiene dinero en la ciudad que para alguien que vive en el campo. Y obviamente, ¿por qué no esto? Trabajo en las ciudades, urbano, interurbano, además del tema de los celulares para la venta de este tipo de productos que ya han llegado a la ciudad de La Paz, en el Alto, ya está, y usted se puede consumir su azaí en la feria, puede ver un helado de azaí, puede ver un pastel de castaña, productos nacionales que se consumen a nivel local, pero conociendo de dónde vienen, conociendo qué precio tiene que tener, y que son parte del desarrollo no solo de la Amazonía, sino del país entero. Sin saber esto, no se puede promover el desarrollo a nivel ni siquiera local, ¿no? Y obviamente ahí el tema de los jóvenes son realmente los que pueden darle vida a todo esto. Justamente ahorita teníamos también una reunión con nuestro colega, y otro de los productos así innovadores es también crear, ojalá, ¿no? Algunos alimentos provenientes de insectos. ¿Por qué no pensar en una barra energética de insectos, incluido el azaí, incluida la castaña? Insectos que también son proteína. Yo creo que eso también nos puede asombrar, porque no, ¿quién come insectos, no? Quizás en la selva sí, pero no todos, ¿no? En las ciudades. En otros países sí. En Inglaterra ya lo están haciendo porque tienen escasez quizás de alimentos. O en su caso, no tienen esa cantidad de bosques que ustedes han visto. Es decir, una diferente tipo de información que yo creo que les puede abrir también. Acá tienen un lugar donde se puede encontrar todos los datos de este proyecto, de un incentivo de la información para que puedan ustedes verlo, toda esta información pública que no se queda encerrada en 3 o 4 personas, pero tiene que ser utilizada y continuar a ser investigada, ser promovida por ustedes. Yo me quedo ahí, pero no los dejo solos, porque ahí ya le pasaría a mi colega, si me permiten, y después ya al final algunas preguntas, si estamos en los tiempos. ¿Contigo, Jaime? ¿Estás conectado, Jaime? Sí. Jaime, entonces, bueno, yo presento a mi colega, parte también de nuestro proyecto, y Jaime es un maestrante, un doctorado, un postdoctorado en el tema de entomología, y también apasionado en el tema de las abejas, expresidente de la Sociedad Boliviana de Entomología, experiencia en funciones ambientales. ¿Y por qué funciones ambientales? Porque han visto, están relacionadas también al desarrollo. También ha trabajado en temas de modelaje ecológico, en bioespeleología, en espectroscopia en el infrarrojo, y es actualmente el director del Laboratorio Boliviano de Biota y Desarrollo. Y él les va a contar un poquito más del mundo un poco escondido y que es parte también del desarrollo. Contigo, Jaime. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que el audio esté bien. Gracias, Sergio, por la introducción. Entonces, yo les voy a hablar rápidamente de algunos resultados que hemos obtenido en un proyecto que hicimos en el norte de Bolivia, en Pando. Justamente es relacionado a un producto muy importante, pero voy a comenzar primero con algo que Sergio decía, que son las funciones ambientales. Básicamente, las funciones ambientales, que en Bolivia se llaman así, en el mundo se llaman servicios ecosistémicos, son todos los beneficios que
la naturaleza brinda al hombre. Y entre estos beneficios hay muchos de ellos que tienen que ver con el clima, alimentos, o sea, todo lo que podemos imaginar realmente está vinculado con la naturaleza. Y vamos a hablar primero de uno de estos servicios ambientales o funciones ecosistémicas, que es la polinización. Les voy a compartir mi pantalla, por favor. Ya, espero que puedan ver un archivo PDF que quiero explicar un poquito mejor. Me confirman cuando tengan el PDF. Ya. Esto entonces es una de las guías que hemos hecho a raíz del proyecto de la Amazonía que se llama sobre la importancia de la polinización. Y justamente es eso. Es una introducción muy general a lo que es la polinización. Y esto lo vamos a ver ¿cómo decirles? De una perspectiva muy amplia en lo que respecta a este servicio, porque si hablamos de desarrollo, vamos a ver que la polinización y los alimentos y productos del bosque están muy relacionados. Entonces, esta guía, que es una de 5 guías que hemos hecho, que hoy día les vamos a presentar rápidamente, habla sobre lo que es la polinización, ¿no? Tiene su contenido, son 25 páginas de esta guía. Y básicamente primero explica lo que es la polinización. Este es un esquema muy básico, pero permite que cualquier persona pueda entender, ¿no? La polinización, que es justamente el proceso por el cual los gametos masculinos van y encuentran a los gametos femeninos en una planta. Esto puede ser dentro de la misma planta, que es la autopolinización, o de una planta a otra, que se denomina polinización cruzada, o puede ser incluso dentro de una misma flor, cuando las plantas se autopolinizan. Y eso, que es algo tan básico que aprendemos en el colegio, es vital, porque si bien hay plantas que no necesitan de nada más que el viento para hacerlo, una gran mayoría necesitan de un vector que haga esa polinización. Y ese vector puede ser un insecto, un murciélago, un ave. Vamos a ver mucho de eso ahora. Entonces, ¿no? Hay procesos que no los vamos a hablar ahora, que están detallados en la guía, pero vamos a emplazar un poquito. Por ejemplo, hay en la guía que es interpretación, es decir, por ejemplo, el color. Aquí vamos a ver en detalle, ¿no? Según el color de una flor, podemos definir un poco si esa flor tiene más preponderancia de ser polinizada por aves, o sea, serían ornitófilas estas flores, o si son por quirópteros, por murciélagos, entonces hablaríamos de quiropterofilia, y así, ¿no? Hablamos, según el color, de muchos síndromes florales. Igual, el olor nos va a dar pauta de quién puede estarla polinizando, la clase de la flor, su forma, el efecto de profundidad, si tienen un efecto cuando la ven, si tiene o no néctar, dónde está el néctar, etcétera. Esos detalles de las flores nos ayudan a conocer qué son esos síndromes florales, y esos síndromes están asociados a un cierto porcentaje, no es totalmente correcto o certero, pero nos da una primera pauta de quién poliniza determinado tipo de flora. Y las flores justamente buscan que vengan animales para polinizarlas, y las flores pueden producir néctar, que es una fuente de azúcar para los animales que las visitan, es una recompensa cuando ellos vienen. Les proporcionan polen también, que es una fuente de proteínas para las larvas de los insectos que las polinizan. Algunos pueden dar aceites que necesitan algunas para sellar, por ejemplo, sus nidos, fragancias o resinas. Entonces, las plantas dan muchas recompensas a los animales para que las visiten, y en la guía se habla un poco de eso. Y hay un tema aquí también que es muy importante. ¿Cuántos son los polinizadores en el mundo? Esta es una revisión que hicimos justamente en este trabajo, de un trabajo del 2017. Entonces, por lo menos se tienen más de 300.000 especies de polinizadores. Miren, en primer lugar, digamos que todas las mariposas diurnas y nocturnas, claro, siempre hay excepciones en la naturaleza, pero el 100% de los lepidópteros podríamos decir que son polinizadores. Después, más de 70.000 especies de coleópteros, escarabajos de distintas especies. Imaginen 70.000 especies distintas, y cada una también tiene un rol polinizador de una planta o de varias plantas. Luego están los himenópteros, que son las abejas y las avispas, y dípteros, como los 4 grupos principales con más cantidad de especies polinizadores. Y en la guía vamos a ver varios otros grupos, ¿no? Saltamontes, incluso algunos gusanos marinos pueden ser polinizadores en determinadas circunstancias en el mar. Y este cuadro es un resumen muy importante para toda la gente que está hablando de desarrollo. Este cuadro representa
los 100 cultivos más importantes del mundo, este cuadro de la izquierda, y esos 100 cultivos más importantes del mundo que son polinizados, en el cuadro vamos a poder un poco, digamos, desglosar esos polinizadores, quiénes son. Entonces, de los 100 cultivos más importantes que son polinizados en el mundo, 45% de estos cultivos son polinizados por abejas nativas. Por ejemplo, en Bolivia tenemos casi 600 especies de abejas nativas registradas y debemos tener más de 1000. Y esas abejas más o menos responden por el 45% de la polinización de cultivos en el mundo, pero también la abeja mielífera responde por un 30% de los 100 cultivos más importantes del mundo. Entonces, solo hablando de abejas, ellas responden por el 75% de la polinización de alimentos de los 100 cultivos más importantes del mundo. Entonces, estamos hablando que más de 2/3 de lo que consumimos como humanidad lo tenemos porque estas abejitas están haciendo su trabajo cada día. Después están los dípteros, moscas y mosquitos. El cacao es un gran ejemplo que es polinizado por un mosquito muy chiquito y es un ejemplo de polinizador entre los dípteros. Escarabajos también, muchos tipos de palmeras para quienes han ido. Hablamos hace rato de azaí. Hay una gran cantidad de escarabajos que polinizan el azaí también. Luego están las aves, las avispas, los trips, las mariposas, los murciélagos y las hormigas. Entonces, si pensamos nuevamente en los cultivos más importantes del mundo, en estos 100, vean cuán importantes son los animales, principalmente los insectos, y entre los insectos las abejas, para que tengamos estos alimentos en lo que se presenta la seguridad alimentaria para la humanidad. ¿Y eso qué se presenta para Bolivia? En la guía también van a tener este cuadro, que es una recopilación de lo que eran los principales cultivos en el 2013 para Bolivia, ¿no? Entonces tenemos cereales, estimulantes, frutales, hortalizas, oleaginosas, y por los datos que recopilamos hasta ese momento, de las 32 especies de plantas cultivadas económicamente importantes para Bolivia, el 62% de estas plantas, que son las más importantes para Bolivia, esto era del 2013, dependían en algún grado de insectos y otros animales para ser polinizadas, lo que representa, ¿no? Entonces, igual que casi 2/3 de lo que eran los cultivos más importantes de Bolivia dependían de polinizadores. Entonces, yo creo que van asociando ustedes, ¿no?, la importancia de la polinización para el desarrollo de un país. Pero cuando vamos a tierras bajas, sabemos que la gente entra al bosque y saca madera o recogen los frutos de los árboles. Entonces, en las partes bajas igual, tenemos aquí una lista de muchos árboles, ¿no? De todos esos como el cacao, el azaí, el achachairú, el cedrillo, la chonta, todos esos árboles, el pacay, el motacú, todos son plantas de tierras bajas y podemos decir que prácticamente el 100% de todas estas plantas, todo lo que es la Amazonía, por ejemplo, todos esos árboles dependen también de animales para ser polinizados. Entonces, todo lo que se repercute en el sentido de, por ejemplo, cambio climático y el bosque para regenerarse depende también de estos polinizadores. Entonces, la guía va mostrando un poquito eso y también se muestran algunos peligros y amenazas para los polinizadores. Por ejemplo, tenemos problemas para los polinizadores nativos con enfermedades. Por ejemplo, si traemos una abeja de la miel y lo ponemos en el medio del bosque, estas abejitas de la miel tienen enfermedades como nosotros y estas abejas de la miel, las melíferas, pueden transmitirles a los polinizadores nativos, entonces es un problema. También tenemos problemas con los químicos. Ustedes, en Bolivia tenemos más de 2000 productos para control de plagas y estos productos no son específicos solo de una plaga, sino muchas veces van a matar a los insectos benéficos, incluyendo los polinizadores. Entonces, mucho de lo que tenemos de déficit de la producción es también por un mal manejo de estos contaminantes y estos químicos que afectan a los polinizadores. Hace poco hubo un evento en Santa Cruz que deben saber, donde murieron cientos de colmenas justamente porque había contaminación por algún químico para control de plagas que no se ha usado de la forma correcta o en el peor de los casos, aún no se sabe, podría ser incluso un plaguicida no permitido en Bolivia. Cambios en el uso del suelo, la deforestación, tanto estamos viendo cuántos están quemando nuestros bosques y eso también se percute en que se pierden los hábitats de estos polinizadores nativos. El cambio climático, porque con el cambio climático cambia la temperatura, las plantas florecen antes o después de lo que tienen que florecer y los polinizadores tienen que adaptarse a eso y a veces eso es tan rápido, estos cambios, que no se ajustan y hay un desequilibrio general en el medio ambiente. Y las especies exóticas invasoras también hay
muchas especies que son invasoras, que también traen patógenos o que compiten con las especies nativas como nuestras abejas, entonces también es un problema. Y eso es lo que habla la primera guía, ¿no? Sobre polinización. Hay varios métodos de su estudio y en la guía también hay una revisión de los principales métodos para trabajar en lo que es el déficit de la polinización. El déficit de la polinización involucra eso, ¿no? Que una planta puede producir, por decirle, 100 frutos, pero cuando hacemos la evaluación solo produce 50 frutos. Entonces, hay algún déficit de la polinización y aquí tenemos una tabla que nos muestra distintas metodologías para ver ese déficit de la polinización. Entonces, en esa guía también pueden encontrar eso. Ese sería el resumen de la primera guía, que es la guía sobre polinización. Entonces, a partir de esta guía, vamos a pasar a una segunda guía que está más enfocada a un producto específico. Permítanme un momentito abrirla. Ya. Esta siguiente guía es específica y hemos visto un poquito el contexto general de la importancia de la polinización para el desarrollo. Y ahora vamos a hablar específicamente de un grupo de abejas que polinizan la castaña amazónica. Tal vez, no sé si todos lo sepan, pero básicamente la economía del departamento de Pando depende de la castaña, porque más o menos en algunos años se ha llegado a más de 200 millones de dólares solo en exportaciones, y eso es lo que está moviendo la economía de la Amazonía boliviana. Y esa economía solo es posible gracias a que algunas de estas abejas están polinizando el árbol de la castaña y están permitiendo que esas flores polinizadas después fructifiquen y tengan los cocos que la gente entra al bosque y recolecta, y eso llega a las facilitadoras para que la castaña se procese para su exportación. Entonces, esta guía, que es la siguiente que les voy a hablar, habla sobre la identificación de las abejas y el monitoreo. Entonces, avanzamos un poquito. Hay un marco normativo de algunas leyes que es importante conocer en el sentido de conocer mejor el ámbito legal, ¿no? que respalda estas investigaciones. Y hablamos un poquito de la polinización de la castaña. Aquí, por ejemplo, dice que son plantas melitófilas. Melitófilas es que son o tienen un síndrome floral asociado con abejas, como hemos visto en la primera guía. Eso incluye, por ejemplo, que tiene una cantidad de néctar específico, un color, ¿no? Estas pueden ser amarillas o blancas, son flores simétricas también, tienen fragancias. Entonces, es un tipo clásico de una planta que tiene un síndrome asociado a las abejas. Y esto que están viendo aquí específicamente es un dibujo de lo que es la flor de la castaña. Entonces, así es como la vemos en la copa de los árboles a 30, 40 metros. Y aquí tenemos un pequeño detalle de su morfología. Entonces, aquí es importante ver esto, ¿no? Miren esta flor aquí de la izquierda y ven que tiene como una pequeña capuchita que cubre el centro de la flor. Es justamente una estructura que es parte de la flor y eso se abre con una puerta. Y eso solo puede ser abierto por abejas grandes. Entonces, una abejita que es del tamaño de una abejita de la miel no puede hacerlo, y es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, que sería más o menos eso, ¿no? Abejas pequeñas, medianas, no van a poder entrar a la flor, y solo abejas grandes van a poder hacerlo. Entonces, no todas las abejas pueden polinizar la castaña, sino solo aquellas que son las más grandes. Y tenemos en la Amazonía especies que son de 2 centímetros o más de tamaño, entonces ellas son idealmente las polinizadoras. En la guía también tenemos un poquito de la morfología de las abejas porque necesitamos identificarlas. Y esta imagen es muy reconfortante porque este es el resumen de nuestro trabajo de 6 meses haciendo muchos viajes a distintas comunidades en Pando. Es el resumen de algunas abejas nativos de Bolivia, y estas abejas son las que permiten que la castaña, que es tan importante para la economía de Pando y para la economía del país, pueda seguir siendo un producto que beneficia a la gente, o sea, que es parte de lo que hablamos en desarrollo, ¿no? Porque tiene que ver un flujo económico. Miren, esta abejita que es la más grande, por ejemplo, mide 2.7 centímetros, casi 3 centímetros. Es una de las principales abejas nativas, pero todas las abejitas que están aquí también son importantes por uno u otro motivo. Y cada una tiene su biología particular. Por ejemplo, abajo, a la derecha, la última, la cafecita, esta de aquí, por ejemplo, la letra N, es una abeja macho que vive en la madera, pero es una abeja nativa. Esta abejita que está aquí con la letra F es, por ejemplo, una abeja social. Ella sí tiene
una pequeña colonia y su reina, que la reina es justamente la letra H que está aquí en anaranjado. Mientras que el resto de las otras abejas que estamos viendo aquí son solitarias, o sea, cada abejita no tiene reina ni nada, ella hace su nido para un huevito que pone y crece su larva y ya. Entonces esas son algunas de nuestras abejas nativas que hemos podido identificar. Lo importante es comentar, por ejemplo, que para algo tan importante que es la castaña y su valor económico y ambiental en Bolivia, no se tenía antes estudios en Bolivia de los polinizadores de la castaña. Recién hace 2 años, con el apoyo de la FAO, el Ministerio de Medio Ambiente y la Cooperación Italiana, que se ha podido hacer este primer estudio de la línea base de los polinizadores de la castaña. Y hay una ficha descriptiva para cada especie diciendo un poquito para cada una de ellas, su nombre científico a nivel de género, su tamaño, su hábito social, su color. Entonces ahí también hay unos gráficos que ayudan a identificarlas. Perdón. Ya, y luego en el documento van a ver una clave de identificación. Es decir, esto es lo que deseamos, que esto empiece a ser utilizado por las personas, por los técnicos, por los estudiantes, y hagan los procesos de captura que enseguida les voy a mostrar y puedan identificarlos. Y aquí tenemos una clave de identificación. Entonces, todo eso es un poquito más técnico. Y aquí vamos a hablar rápidamente de los métodos de colecta de estas abejas. Esta es, por ejemplo, una foto del lugar donde nosotros hicimos, ¿no? Hay un pequeño poblado aquí. El núcleo poblado de unas cuantas casas de las personas que viven allá en esa comunidad. Y aquí son los puntos donde hemos colectado nuestras abejitas. Uno de los métodos es por trampas de olor. Es decir, es un proceso un poco artesanal utilizando botellas PET, que al final tenemos un pedacito de algodón dentro de la botella y aquí con una ventanita, y el algodón es impregnado por un atrayente artificial que simula el olor de algunas flores a las que van las abejas. Y con eso ellas vienen, entran al recipiente, eso lo colgamos y dejamos un poco de alcohol, las abejitas van a volar y van a caer y después de unos días podamos ir y colectar esas abejas, ¿no? Ahí tenemos un poquito los detalles. Otro método ha sido este de los recipientes de color que se llaman las pan traps, que las subimos a los árboles con alcohol y las dejamos unos días para poderlas capturar. Y así vamos hablando en la guía, ¿no? De detalles de cómo armar estas trampas, de cómo hacer esta evaluación de los polinizadores de la castaña. Con redes también, ahí también hemos observado, hemos subido incluso las castañas que son de 30 a 40 metros para poder ver en las flores, porque esas flores están, digamos, de la interacción de las abejas con las flores. Algunas de ellas tienen su nido en la tierra. También hablamos aquí de los procedimientos posteriores, que esto es ya para la parte del laboratorio, para tenerlas en una colección científica y todos los detalles, con las bases de datos. Aquí están las informaciones que tienen que estar en esas bases de datos para cada individuo. Y así va la guía 2. Bueno. Gracias, Jaime. Tenemos bastante información, pero ustedes tienen después el texto en línea y lo vamos a dejar también a la coordinadora. Para continuar también estas guías, invitaría también a la licenciada, a la doctora Teresa Dunia, Isabel, para que nos cuente también el tema de polen, de palinología. Con usted, doctora Teresa. Bueno, tengo aquí unos problemas logísticos con la cámara. Buenas tardes, voy a compartirles entonces mi cámara. Mi nombre es Teresa Ortuño, yo me dedico al estudio del polen y es lo que les voy a explicar esta tarde. Muy agradecida por el grupo de Sergio Ledesma del estudio de la Amazonía por invitarme. A ver, voy a compartirles mi pantalla, por favor. Bien. Bueno, ¿pueden ver todos la pantalla? Sí, Teresa, sí. Bueno, yo voy a ser la encargada entonces de explicar un poquito una de las guías que está referida a lo que es el polen, al estudio del polen y las esporas. El estudio del polen y las esporas es un área de la ciencia poco conocida actualmente en Bolivia, que se estudian dentro de la ciencia que es la palinología. ¿Ya? Nosotros dentro del proyecto entonces le hemos dado un poco de énfasis
al estudio y a dar difusión sobre esta área de la ciencia. ¿Por qué? Porque es una herramienta que es muy útil, especialmente, como decía Jaime, para estudiar a los polinizadores, ¿no? Y por lo tanto también efectivizar muchos productos, ¿ya? Sin embargo, en la guía lo que tratamos un poquito es de darles unos conceptos bien generales de lo que es la palinología. Ustedes pueden ver ahí en la imagen, tenemos el polen, un polen de la castaña que está aquí abajo. Está ampliado realmente, este polen mide 20 micras, ¿no? Entonces es muy pequeñito y solamente se puede ver con microscopio óptico, pero estos pólenes que son tan pequeñitos y tan importantes tienen formas diferentes según el tipo de especies y familias de plantas. Es por eso que lo utilizamos para estudiarlo dentro de esta ciencia. Por otro lado, el polen también tiene una característica, que su exina puede conservarse durante muchos años, es decir, que se pueden hacer estudios de reconstrucción de la vegetación, ¿no? Esa es una de las utilidades. En nuestro caso, y para este estudio, lo que hemos hecho es tratar de identificar el polen de las corvículas de las abejitas para poder identificar qué abejas estarían polinizando las flores de la castaña, ¿no? Entonces, la guía que les voy a mostrar trata un poquito del concepto, de los conceptos de lo que es la palinología, de la importancia del polen en los ecosistemas, porque ustedes saben que la polinización puede ser de diferentes tipos, ¿ya? Principalmente, si hablamos evolutivamente, primero aparecieron aquellas especies de plantas que tenían una polinización que se realizaba por el viento. Eso es la anemofilia. Pero luego, en el transcurso de la evolución, aparecieron ya las angiospermas, que son las plantas que ya tienen una flor propiamente dicha, ¿no? Entonces, primero aparecieron las esporas, que son los pólenes o las partes reproductivas masculinas de los pinos, y luego ya en el transcurso de la evolución aparecieron las flores con sus características de reproducción peculiares, ¿no? Porque ya en sí estas especies de planta tienen una flor como tal, y con eso aparecieron o han evolucionado los pólenes, ¿no? O sea que ya tenemos estas plantas angiospermas, ya tienen estos pólenes característicos, ¿no? Igualmente, dentro de la palinología podemos identificar tanto las esporas como los pólenes porque tienen las mismas características, ¿no? Solo que en este caso de las angiospermas, este polen ya es polinizado más específicamente por insectos, ¿no? No solamente por el viento, sino que ya las angiospermas, como por ejemplo la castaña, ya es polinizada por los insectos. Entonces, bueno, también en el libro hablamos un poquito de la importancia de lo que es la interacción de la planta animal, ¿no? Aquí tienen unas imágenes de cómo no solamente los organismos, no solamente los insectos son los encargados de polinizar, ¿verdad? Sino tenemos a las aves, a las mariposas, también a los murciélagos que no están en esta foto. Pero bueno, todos estos juegan un rol muy importante en la polinización. Y mediante la palinología, nosotros colectando el polen de estos animales, insectos, podemos definir a qué especies, de qué especies son importantes para la polinización específica de ciertas plantas, ¿no? Una de las aplicaciones de la palinología, evidentemente, es la melisopalinología. Esta área de la palinología es muy importante. Actualmente, ustedes saben que
como decía Sergio, que la miel es un producto que cada vez es más rentable, ¿no? En muchos países utilizan esta técnica de la melisopalinología para caracterizar sus mieles y darles un valor agregado. Por ejemplo, pueden ser mieles multifloras, ¿no? Es decir, que las abejitas van a utilizar muchas flores para procesar la miel, ¿no? Y este tipo de miel multiflora tiene un olor, una consistencia, una densidad característica. También ustedes han debido probar o ver quizás algunas mieles que solamente utilizan, en que las abejas solamente utilizan, por ejemplo, las especies de eucalipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta miel tiene más, por ejemplo, tiene diferente tipo de cristalización y sabor. Entonces, en esta área de la melisopalinología podemos nosotros determinar de qué especies de plantas utilizan las abejas para hacer estas mieles y según eso se le puede dar un valor agregado a la miel y por sus características, ya sean, pueden ser medicinales o cosméticas, darle un valor agregado, ¿ya? Otra de las áreas de la palinología, por ejemplo, es en la medicina, ¿no? Hay muchos pólenes que pueden provocar alergias, entonces el área de la alergénica de la palinología lo que hace es identificar estos pólenes que van a causar estas alergias. Aquí en Bolivia no es muy usual, pero hay muchos países como en Chile y Argentina que las ciudades tienen muchos problemas por el tipo de árboles ornamentales que tienen de alergias, ¿no? Entonces esta área está más estudiada. Por otro lado, como les decía, la palinología también puede ayudar a la reconstrucción de la vegetación del pasado, ya que este polen se sedimenta. Por favor, ¿podrían apagar? Creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Por favor. Hola, hola. ¿O existe una interferencia, por favor? Ya, gracias. Bueno, otra característica del estudio de la palinología es entonces la reconstrucción de la vegetación del pesado. Gracias a esta técnica que se tiene o a las características de que el polen puede conservarse durante miles de años, se han podido reconstruir estratos de vegetación o sitios de vegetación que había hace 500 o 1000 años, ¿no? Es decir, se hace una reconstrucción de cómo ha ido cambiando la vegetación en los lugares y esto nos da muchas pautas, por ejemplo, para saber cómo era el clima o cómo era el paisaje en estas áreas, ¿ya? Dentro de la guía también hemos incluido cómo se colectan el polen. En el caso, por ejemplo, de las abejas, en este proyecto nosotros hemos colectado el polen directamente de las corvículas de las abejitas para ver qué tenían, dónde habían ido a recolectar y si tenían, por ejemplo, castaña, ¿no? En estas corvículas. Entonces, nosotros hemos colectado el polen de sus corvículas. También, como decía Jaime, siempre hemos seguido un proceso documentado, ¿no? Siempre se tiene que tomar un registro del tipo de abejas, la edad, el sitio de donde se ha colectado la abejita o la corvícula, las coordenadas y sobre todo después la identificación de la abejita, ¿no? También hemos incluido el método porque el polen, es importante que les mencione esto antes de terminar. Es necesario que para estudiar el polen se haga un proceso también en laboratorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el polen se conserva y dentro del polen puede haber un restos de la célula y lo que nosotros los palinólogos utilizamos para determinar los tipos de polen es la cubierta exterior, que sería la exina. Entonces acá ponemos un protocolo
que se llama el proceso de acetólisis, que lo que hace es limpiar toda la materia orgánica del polen para dejarnos lexina, lo que hace más fácil su determinación. ¿Ya? Todo esto se incluye en la guía porque nuestro interés es que ustedes puedan aplicar o se tenga el conocimiento de estos métodos. Aquí tienen una imagen, por ejemplo, de los pólenes que hemos obtenido de las especies de pando. Ustedes pueden ver cómo varían en sus formas, ¿no? También tienen aperturas, tienen, algunos tienen algunas ornamentaciones en la parte exterior, por ejemplo, en el caso de las compuestas, estoy hablando, por ejemplo, de las margaritas, o pueden tener diferentes ornamentaciones para que ayudan a su determinación. Bueno, finalmente hay un glosario y donde nosotros, aquí pueden ver, por ejemplo, donde describimos los tipos de ornamentaciones que se pueden encontrar en el polen, porque la palinología también tiene una terminología adecuada. Bueno, agradeciéndoles por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, les he dado un pantallazo sobre esta ciencia y cómo la podemos o cómo puede ser útil y ser práctica y utilizarla como una herramienta para descubrir, por ejemplo, polinizadores, para estudiar un poco más sobre la polinización y sobre todo también las áreas, ¿no? La melisopalinología, que es tan útil para dar un valor agregado a nuestras mieles. Muchísimas gracias, Sergio. Espero que les haya gustado la presentación de la guía. Gracias, Teresa, muchas gracias. Escucharte también es un placer y la colaboración científica como bióloga investigadora en este proyecto en relación al desarrollo, ¿no? Un poco de la Amazonía desde lo más pequeño, que no solamente eran, ¿no?, los polinizadores de la castaña, la polinización, ahora el polen, ¿no? Algo tan pequeño que ustedes dirán que no forma parte, digamos, de las herramientas de investigación que podemos tener. Y ya acabando con nuestro tiempo, daríamos un pantallazo más al tema de suelo con Jaime. ¿Sí estás? Muchas gracias. Sí, voy a compartir una vez más la pantalla. Ya. El tema que les voy a hablar rápidamente es la importancia de las abejas para lo que es el desarrollo, ¿no? No solo en Amazonía, sino para la producción de alimentos en Bolivia. Y Teresa nos hablaba de la importancia del polen también, que puede contribuir a estudios. Vamos a hablar rápidamente de la última guía, que era el estudio de la mesofauna para ver la calidad biológica de los suelos. Por ejemplo, en el plan de uso de suelos del BENI, que recientemente se ha aprobado, se han hecho evaluaciones físicas y químicas de los suelos, pero no se ha hecho una evaluación biológica de los suelos, y esto es súper importante, y por eso también esto yo creo que es muy relevante para quien trabaja en temas que son temas de desarrollo. Les voy a hablar rápidamente de esta guía y sobre lo que habla. Les muestra primero lo que habíamos dicho hace un momento sobre los servicios ambientales, los técnicos ambientales, y en este caso las que están relacionadas a la biodiversidad del suelo. Esa biodiversidad nos provee alimentos a través de las plantas, regula el clima a través del suelo, es el soporte de hábitat en el suelo, incluso el suelo es un capital natural cultural, ¿no? Cuando hablamos de la Pachamama, por ejemplo. Y en el suelo podemos encontrar diversos organismos que los podemos clasificar de muchas formas. Una forma es ver 3 grupos de los seres vivos que viven en el suelo. Los ingenieros químicos, que son en el suelo, que serían las bacterias y los hongos. Los reguladores biológicos, que son nemátodos, ácaros y muchos tipos de organismos, ¿no? Varios gusanitos, varias cosas que viven en el suelo, que tienen problemas, que se regulan entre ellos, como un jaguar en el bosque. Ellos también tienen a nivel del suelo microscópicamente esa acción. Los ingenieros ecosistémicos, las hormigas y las raíces de las plantas. ¿Por qué bioingenieros? Porque con la actividad que ellos hacen, están haciendo están regulando estos procesos productivos del suelo. Es una forma de clasificarlos.
Y aquí vemos, ¿no?, un detalle según el tamaño que ellos tienen para hablar un poquito mejor. Tenemos la microfauna, que tienen menos de 1 milímetro, la mesofauna que puede ir hasta 2 milímetros de tamaño, y a partir de los 2 milímetros la macrofauna, ¿no? Los anfibios, los reptiles, todos son la megafauna. Después muchas larvas de insectos y otros están entre la mesofauna. Y ese es el grupo que nos interesa más, la mesofauna, los que tienen menos de 2 metros hasta décima de milímetro, porque son los que hemos trabajado en esta guía. Entonces, igual hemos hecho las colectas de muchas muestras de suelos, hemos utilizado dispositivos en donde se colocan las muestras de suelo, y por el calor y la humedad, los individuos que viven en el suelo, estos organismos bajan de los embudos y los colectamos. Y una vez que los colectamos con todos estos métodos que ustedes pueden ver en la guía, los llevamos al laboratorio. En el laboratorio los identificamos, y también en la guía nos dice, ¿no?, cómo identificar a cada uno de estos grupos. Y aquí están sus características y todo lo que necesitamos saberlos. Y clasificándolos, tenemos un panorama de quiénes viven en el suelo de forma general en cada grupo. ¿Y por qué eso es importante? Porque estos microartrópodos nos van a dar una visión general de la calidad de ese suelo. Hay un índice que se llama el índice QBSR, y según cada grupo, por ejemplo, hemípteros aquí, que son los chinches, por ejemplo, en este caso, vamos a ver que se caracterizan porque tienen un aparato bucal picador, y según los tipos de chinches que encontremos, vamos a poder caracterizar ese tipo de suelo con un puntaje, y haciendo la sumatoria de todos los otros grupos, vamos a sacar un puntaje general que nos da un índice de la calidad del suelo. Ops, creo que se ha parado. Un momentito, por favor. Mm. Entonces, ese sería el espíritu de esta evaluación biológica de los suelos. Tomar una muestra del suelo, evaluar todos estos microartrópodos que son la mesofauna, que hemos dicho que tienen menos de 2 milímetros, y según los grupos que estén presentes o ausentes, con toda esta información de la guía, obtenemos un valor numérico. Y ese valor numérico está relacionado con la calidad biológica del suelo, con toda esta metodología que hemos visto acá, ¿no? Se llenan unas tablas, hay que hacer unas interpretaciones, y al final tenemos ese índice que está aquí. Entonces, ya hemos hecho para Bolivia una evaluación de lo que más o menos se espera con ese valor. Un valor de mayor a 141 de este índice, que es la sumatoria de la presencia de todos esos grupos, nos habla de suelos de bosques poco alterados. Y de 0 a 140 en la Amazonía, por lo menos con esta metodología, alterados por acción del hombre. Y estamos, ¿no?, trabajando mucho para hacer unos estudios para valles, para tierras. En realidad deberíamos tener aquí una tabla de muchos tipos de suelos diferentes de Bolivia, pero es por lo menos una primera aproximación, también cómo es el estado de suelo. Esa sería bueno, con esto habríamos terminado la presentación de las guías, y si tienen Hola. Adelante. Hay alguna interferencia, creo. Ahora sí.
Estamos de vuelta. ¿Escuchan? Bien, adelante. Sí. Sí, está bien, adelante. Bueno, han podido ver estas 4 presentaciones, ¿no?, en relación a las funciones ambientales y componentes también de la gestión y también del desarrollo de nuestra Amazonía. Estaríamos un poco, la presentación también era nuestra motivación de hacerla de esta manera extensa y también regalar, ¿no?, en este 21 aniversario de la carrera de Ciencias del Desarrollo, también para que se pueda profundizar en el conocimiento con herramientas prácticas en relación a unas que se han realizado en relación al bosque amazónico en el lado de Pando, pero también que son replicables en otros contextos y seguramente para la Universidad Pública del Alto, ¿no? Entonces, nuestro regalo también, formar parte, ¿no?, de ustedes, ¿no?, a través de este compendio que se logra ver y también poderles hacer presentes esta recopilación de conocimiento. Han podido tener la participación de 2 de los expertos que han acompañado, pero no los únicos, un equipo de más de 10 jóvenes, entre entomólogos, biólogos, agrónomos, forestales y también industriales, ¿no?, en el tema de emprendimientos, para lo cual nosotros agradecemos, ¿no?, al Instituto Contiki, a la Universidad Pública del Alto. Festejamos este 21 aniversario y pues también hacer parte a través de este conocimiento realizado, producido para los bolivianos, para nuestra realidad en relación a nuestras herramientas y profesionales formados en las universidades. Un saludo entonces a todos y atento a cualquier consulta que nos puedan hacer llegar. Muchísimas gracias, ingeniero Sergio Ledesma García, con este tema tan importante que muchas veces por estar acá en la parte de la altura no vemos la gestión integral y sustentable que debe hacerse del bosque amazónico y que ustedes con tan simplicidad y también con esa sapiencia de 3 profesionales como el doctor Jaime Rodríguez, la doctora Teresa Dunia Ortuño, nos han mostrado de que el desarrollo es integral, es desarrollo desde la parte de los valles, del altiplano, de la Amazonía, del Chaco, es una integralidad. En realidad es fabuloso los conocimientos y los datos que ustedes tienen y muchísimas gracias por el libro que ustedes van a hacer llegarnos a la carrera de Ciencias del Desarrollo, que es un presente en nuestro 21 aniversario de la carrera de Ciencias del Desarrollo que ha nacido con la Universidad Pública del Alto. Nada, estamos un poquito en la hora, tenemos otras conferencias también. Simplemente agradecerles a ustedes por darnos su tiempo, por darnos también este texto tan valioso que va a servir para poder que nuestros docentes y estudiantes puedan acceder a la información que ustedes han visto en el terreno. Nada, y eso sería prácticamente, y reiterarles nuevamente su valioso tiempo a tan importantes especialistas de la parte de la biología, la parte de los entomólogos y todo lo que representan nuestros profesionales bolivianos. También eso es un orgullo para nosotros de que 3 profesionales bolivianos tengan tan alto conocimiento sobre nuestra Amazonía. Muchísimas gracias, ingeniero Ledesma García, doctora Jaime Rodríguez y doctora Teresa Ortuño. Y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias. Espero que esto nos muestre la diversidad que tiene nuestro país y la importancia que tenemos de desarrollar no solamente un piso ecológico, sino todos los pisos ecológicos, y seguramente nuestros docentes y estudiantes también van a estar trabajando en esas áreas, puesto que nuestra carrera habla del desarrollo integral. Muchísimas gracias a nuestras autoridades, al director de la carrera, a la coordinadora del Instituto de Investigaciones y a todos los docentes y estudiantes que han asistido. Muchísimas gracias a todos.